¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿O ya han almorzado o no? Aún no. Podemos decir buenos días entonces. Muy bien, en una ocasión, más bien unas cuantas veces, se me ha preguntado, incluso yo mismo me he preguntado, ¿qué hace un payaso en una ciudad industrial petrolera como esta? Bueno, pienso un poco y la respuesta puede ser lo mismo que cualquier otro payaso en cualquier otra ciudad que no sea petrolera o de cualquier otro tipo de índole. Seguimos con el interrogante, entonces, ¿qué hace un payaso en cualquier otra parte del mundo con cualquier otra actividad de cualquier otro tipo de índole? Hacer reír. Y ahí terminaría mi charla. ¿Pasaron los 18 minutos? No, todavía no. Bueno, entonces vamos a buscar alguna de las otras cosas que pueden hacer los payasos. Y tengo una muy especial, pero para la cual necesito ir como al comienzo de todo. Así que vamos a llamar al primer orador para que nuevamente comencemos. Bueno, mejor vamos a ir al comienzo de la humanidad. Debo declarar aquí, en este momento, que soy darwinista, darwiniano, darwinense, hincha de Darwin, digamos. No creo en ninguna de las otras teorías, ni tengo fe en otras. Directamente creo en la evolución y pienso también, como muchos otros, que surge en África, porque es el lugar, el hombre, ¿no? La humanidad surge en África porque es el lugar donde se dan todas las condiciones. Hay mucho calor, hay mucha humedad, es más, hay muchos bichos. Dicen que venimos de los bichos, de un bicho que reptó, un bicho que saltó, el otro que nadó, el otro que voló, el otro que... un mono y ahí nosotros, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos en ese primer día, si es que lo hubo. ¿Cómo fueron los hombres? Un hombre, no, o serían monos, hasta que en un momento se dio cuenta el mono que pensaba y se diferenció de los otros monos y empezó a tener actitudes diferentes, o dijo, yo estoy pensando y ese no. No, porque no hablaba, todavía no tenía el idioma dentro, no tenía la lengua. Va, la lengua sí, pero no la capacidad de hablar y esas cosas. Bueno, hasta que sale, se les llama Homo sapiens. Viene de sapiens, 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 sapiensa, piensa, 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 piensa. Se ve que un argentino le puso el nombre con el tema de hablar al berre, ¿no? El lunfardo. Esto en la parte internacional van a quedar rengos. Pero bien, el Homo sapiens. Vamos a situarnos en una choza, no choza todavía, no, casi una madriguera. Imaginemos que así comenzó el hombre hace muchísimo tiempo, en el centro de África. Para esto voy a necesitar de... Bueno, tenemos esto que ha traído, pero yo traje otro proyector imaginario. Como pueden ver aquí, tenemos un planisferio. Lo voy corriendo un poco más y como pueden ver, es circular. Aquí está África. Corremos, aquí está América del Sur, que es medio parecido a África, pero un poco invertido, ¿no? Sigo dando vuelta el planiferio y aquí me encuentro, está Australia, nuevamente África, y aquí está África otra vez. Vamos a situarnos en África. Aquí está la parte redondita de África, el peñón de Gibraltar aquí con España, con un inconveniente, Viene África, el Mar Rojo, una vuelta así y se redondea, ahí está África, centro de África. Ahí surge la humanidad según algunas teorías. Y ahí lo vamos a poner al Juan Carlos y a la Susana, ¿no? En una madriguera, los dos muy tranquilos, disfrutando de la vida porque no tenían más que disfrutar. Todo se los proveía la naturaleza, la temperatura ideal para que crezcan alimentos desde el piso, para que pasen volando o pasen corriendo. El Carlos y la Susana... El Juan Carlos y la Susana de muy buen estado físico porque había que caminar, correr, no había medios de transportes ni escaleras mecánicas. Y ahí estaba. Un día el Juan Carlos dice, no. Les traduzco, voy a buscar morfi, dice, o comida, ¿no? Para alimento. Dice ella, y él se va. Cuando regresa con el alimento ve una especie de movimiento dentro de lo que es su choza, su guarida, su cueva. Y se da cuenta que hay un tipo allí. Otro tipo. Cuando se acerca, ella ve la presencia de su compañero y le dice, que viene a significar no es lo que estás pensando.
El tipo en cuestión, el que había irrumpido en el lugar, la mira a ella y lo mira a él y se queda en silencio. Entonces, el dueño, entre comillas, de casa, del espacio, le dice, como que le dice, ve. El tipo, como que no lo tiene como autoridad, mira a la mujer, o sea, a la que estaba ahí, que no era su mujer, y ella, a ti, le dice sí. O sea que ve, sí, dice ella. Él los mira y dice, no. Ve. Sí. No. Ve. Sí. No. Ve, sí, no, vecino, vecino. Ahí surge la palabra vecino. Todavía no había lengua. Y el tipo ahí nomás peló un papelito, dijo, esto lo anoto para una idea más adelante, en caso de que se cree un lenguaje, ya tengo la palabra para identificar al tipo que viene ahí, ¿no? Eso lo tomaron de la otra charla. Y bueno, se complica la situación, el vecino no solo quería quedarse con su compañera, sino también con su alimento, con su espacio, y este también, que creía que el alimento era de él y el espacio de él, incluso la compañera de él, la cuestión de poseer y de tener. Y de tener y no compartir. Entonces, lo primero que hizo, tomó de la mano a la mujer, quédate con la comida, le dijo, y se fue a otro lugar y acampó más allá, a donde no tenía a la vista al vecino. Pero este vecino tenía otro vecino, y el otro vecino, incluso el vecino era vecino de un vecino, y todos somos vecinos del vecino. Y empezaron a irse, y así comienza el movimiento de la humanidad a lo largo del planeta, escapando del vecino. No es la curiosidad ni la investigación lo que lleva al hombre a movilizarse alrededor del planeta, sino el egoísmo, el hecho de tener las cosas para uno mismo. Y ella estaba, se fue. Algunos al sur de África y chocan inmediatamente con el mar, se van hacia el oeste y chocan para lo que nosotros es el este, con la parte, bueno, justamente hay una playa muy interesante en este lado de África. Algunos al otro lado se encuentran y empiezan a ir al desierto del Sahara, lo rodean del calor, estaban a pata, imagínense en patas, y empiezan a dar vueltas, llegan a este lugar donde está el Mar Rojo y ahí dice, mira, ahí se puede ir a una especie de mar que está entre medio de la tierra como un mar Mediterráneo. Bueno, deciden pasan por arriba de un río que al principio ni lo tuvieron en cuenta, más adelante se crea una generación, una civilización muy importante de una formación piramidal, así mismo. Entonces ahí deciden, algunos, nos vamos para acá, dice, bueno, acá está el Peñón de Gibraltar, volvemos, esto es España, la bota italiana y toda la vuelta del mar Mediterráneo, y están parados acá, ¿no? En la punta del Mar Rojo, y algunos van para allá, otros irán, no sé, y algunos se encaran para este lado, y ahí empiezan a sentir las condiciones climáticas que ya no eran las mismas, hace un poco de frío. De hecho, se encuentran en este sector de África esqueletos de parejas durmiendo espalda con espalda. Ya en el sector donde comienza el frío, se descubre el primer esqueleto durmiendo cucharita, ¿no? El frío también es lo que genera que uno duerma con la pata arriba del otro. Y ahí comienzan, algunos para allá y otros al sector europeo, lo que hoy conocemos como Europa, aquí arriba. Cruzaron los Alpes, cruzaron los Pirineos, descubren el hielo. Después de venir de África, de acá en medio, conocen el hielo tremendo. Y se comienzan a hacer grandes barrios y llenos de vecinos, muchos vecinos, y se iban movilizando hasta que se les llena de inconvenientes, porque Europa es casi como Chubut y Santa Cruz, es así. Y llegaron a los bordes rápidamente, se les terminó el camino y decidieron hacer casas, edificios, castillos, y estuvieron metidos adentro y no vieron el sol más, y de ahí se hacen blancos. De tanto estar adentro. En África, tanto estar a los 40 grados del sol, salen negros, imagínense, están todo el día con zunga, o una penequini como se usa ahora, y están todos negros por el calor. Y aparte, estamos hablando de 200.000 años atrás. Y todo este movimiento llevó
como 60.000 años. Imagínense, se pusieron blancos. Bueno, justamente, y ahí de acuerdo al vecino que llegaba por primera vez, de ahí también las formas de hablar, ¿no? El gallego o el español tiene esa forma de hablar tan... Porque había que cruzar los Pirineos y esas cosas, ¿no? Tenía que ser un tipo realmente con mucha intención. Aquí, al parecer, un tipo con el frenillo cocto de la lengua se instaló en el centro de Europa y luego creó toda una civilización también. Se fueron más hacia el norte, voy a girar un poco así, y aquí están donde vivían los vikingos. Y muchos miraban para allá y me dicen que por ahí está el Imperio del Sol. Se habla del Imperio del Sol y empiezan a atravesar lo que es Rusia actualmente. Escapando del vecino, no era la curiosidad, sino vamos a escapar del vecino. Y atravesando Rusia, allá al amanecer, allí, hacia el sol, hacia el sol, hacia el sol. Como 30.000 años así, llegaron chinos, obviamente, cuando llegan es por ir hacia el sol. Yo me pregunto, ¿por qué uno es amarillo? ¿Por qué uno es negro? Y esas cosas son las que sucedieron. Y allí están, conquistan el rey de los unos, de los otros, y ahí hicieron la obra. Y no conformes con todo eso, el vecino, cuando estaban haciendo la carpa, llegaba el vecino otra vez. Y mira, esto está un río, y el vecino que se acercaba, y por ahí se congela, estaban en el estrecho de Bering. Acá estamos, lo corremos, miren, esto es Estados Unidos, parece que el mapa termina ahí, y si uno se da vuelta, estamos Estados Unidos, y ahí vuelve África, y es todo circular, ¿no? Ahí está, lo paro. Estrecho de Bering, aquí arriba. Por acá está Kamchatka, que gracias al TEC lo conocemos y no nos sabríamos qué es. Y aprovechando entonces que se congela ese paso, escapan del vecino y por fin llegan a América. Esa fue una de los ingresos. Otros dicen que por la Polinesia, otros dicen que del sector de atrás de Chile. Bueno, justamente las islas, aquí está la isla de Pascua. Mira esta islita, esta, acá está Australia. Eran tan cortas las distancias entre isla y otra que subían a la isla. ¿Y si vamos ya, cabezón? ¿Y si vamos ya, cabezón? Y así llegan a Chile también. Pero nos quedamos aquí en los que vinieron por el estrecho de Bering, bordeando el mar siempre como un punto de referencia. No te alejes mucho de la costa, después como sabes para dónde volver. Y aquí estaban bajando, ya cansados, y uno dice, hasta acá llegamos, che. Y se queda en este punto. Y otro dice, no, más allá. Y se fueron un poco más abajo. Viene otro, hinca los dientes en una manzana y dice, no, yo me voy más abajo, no los quiero ni ver. Y así de a poco van generando civilizaciones y más gente, más vecinos. Llegan a la costa ahora de lo que es el Atlántico, estamos de este lado. Y así se pobló, hasta que una vez están en la costa mirando al mar y dicen, che, ¿y eso qué es? Y en el barco venía el vecino. Que el vecino no se dedicó a caminar, a seguir los pasos de este que se dio toda la vuelta para estar solo. Se dedicó a quedarse aquí en Europa, a pelearse con el vecino, con el otro vecino, con el otro vecino, y cada vez mejorar en su tecnología para reventar al vecino y para estar solo. Conquistaron, fueron conquistados, desconquistaron, atacaron, fueron atacados, vinieron, fueron y hicieron. Hasta que no les alcanzó más y dijo, vamos a joder al vecino que se fue lejos. Y cruzaron el océano y ahí estaba Don Colón, destruyendo todo el sueño que este sujeto que recorrió todo el mundo tenía planeado para su existencia. Eso me lleva a pensar algo. Toda esta vuelta, si este es el origen aquí en África, mi descendencia es de europeos. Y para aquellos que dieron toda la vuelta, digamos que yo tengo más África en la piel que los que dieron toda la vuelta, porque se fueron mezclando. Llevo África en mi piel, se nota, ¿no? En el ritmo. Y llegando a este punto en donde Colón y otros tantos otros que vinieron en barco, como que destruyeron el sueño de lograr tener algo propio, también con un poco de egoísmo. Destruyeron ese sueño y el suyo propio también, porque solo generó una especie de recelo, ¿no? Por haber destruido lo que habían construido y que esto yo lo hice primero. No, yo soy... ¿Quién es el primero entonces? Y bien,
Y ahí surge como una especie de respuesta a la pregunta que me hacía y que me han hecho en alguna oportunidad: ¿qué es lo que hace un payaso en una ciudad industrializada, en una ciudad petrolera, una ciudad minera? Y la respuesta era la misma que cualquier otro payaso en el mundo. Y viendo toda esta vuelta, me surge que los payasos estamos aquí para detectar en la existencia dramática del hombre el ridículo, el punto ridículo, transformarlo al lenguaje del humor para que así ustedes lo puedan asimilar y quedarse un poco pensando en las cosas ridículas que hacemos a veces por egoísmo, que evitan que seamos felices. De esa manera estoy aquí para buscar sus risas y de alguna forma hacerlos reflexionar de que dejemos un poco las cosas nuestras y pensemos un poco en las cosas de nosotros, todos juntos, incluso con el vecino que está del otro lado. Muchas gracias, damas y caballeros.